Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandra Bernal Hernández y voy a tener el gusto de compartir con ustedes 4 sesiones sobre la materia la calidad e innovación educativa. En esta primera sesión vamos a ver cuáles son los fundamentos de la calidad educativa y cómo ha evolucionado para llegar a configurarse en la actualidad. Iniciaremos por la parte más llana de la calidad. ¿Qué es en términos generales? Bueno, pues veremos que la calidad es un asunto que no es exclusivo de la educación y que de hecho tiene sus orígenes en la administración y nos lleva a pensar en qué es la propiedad o el conjunto de propiedades inherentes a algo que nos permiten juzgar su valor. Esto implica entonces que la calidad va a iniciar por identificar cómo debe ser un producto o un servicio y en función de la presencia o la ausencia de estas propiedades inherentes, nosotros vamos a emitir un juicio de valor sobre la condición que tienen estas propiedades y a partir de ello diremos si tiene o no tiene calidad. Será muy importante recordar que este término no se origina en la educación, pero luego lo importamos y nos permite saber cómo estamos trabajando para nuestros alumnos. Si empezamos a profundizar un poco más, veremos que en la educación este concepto ha evolucionado de manera muy importante, así como los entornos en los cuales nos encontramos. Hacia 1970, cuando empezamos a mirar sobre la importancia de la calidad, esta tenía una visión un poco más tradicional y estática. Partía de que era muy importante la adquisición de los contenidos y una vez que estos contenidos eran definidos, era difícil que cambiaran. Podemos observar entonces que la gran mayoría de los planes de clase tenían lo mismo en diferentes lugares y con diferentes atributos de los planteles e incluso en distintos países. Había como elementos comunes que nos permitían identificar qué tiene que enseñar la escuela. Y por eso decimos que es estática, porque la escuela enseñaba lo mismo cada año. Algunos de nuestros profesores todavía mantenían esta visión, porque una vez que el modelo educativo decía qué contenidos íbamos a ver, el profesor diseñaba un material y podía reutilizarlo año tras año, tras año, tras año, y pareciera que seguía siendo funcional. En esta concepción de la calidad educativa, se pensaba que entre más años de escolaridad se tuviera, más calidad había. Y entonces un profesor que había estudiado en una educación normal o una licenciatura tenía menor calidad que un profesor que tuviera un doctorado o una maestría. Un alumno, entre más tiempo hubiera estudiado, era más posible que supiera más cosas o tuviera más calidad. Sin embargo, cuando esta percepción de la importancia del conocimiento cambia y viene la globalización, nos damos cuenta que los documentos y las certificaciones no son suficientes para demostrar que hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender. Y entonces este concepto de calidad cambia y se vuelve más dinámico, porque ahora no nos preguntamos qué tienes que saber en función de cuántos años tienes o para qué te estás formando, sino para qué te estás formando. Y entonces observamos que la educación ya se mide en materia de calidad no por los años o las certificaciones, sino por la utilidad que tenga y las habilidades que tenga un profesor para desempeñarse en un puesto determinado o en una función específica. Y entonces esta visión de la calidad se transforma y ya no importa cuántas certificaciones podamos tener, sino qué sabemos hacer con ellas y cómo las vemos reflejadas en nuestra actividad dentro del aula. Observamos entonces que esta evolución conceptual se mira también en cómo podemos concebir los modelos y conceptos vinculados con la calidad educativa. Y aquí entonces veremos qué será la calidad. Primero es una síntesis de 4 elementos, los atributos, es decir, cuáles son esas características que naturalmente tiene ese servicio o ese producto. ¿Cuáles son los rasgos que se espera que tenga?
qué elementos lo pueden describir y qué expresiones características o distintivas tiene. Cuando nosotros juntamos todos estos elementos, tenemos una síntesis de la descripción del producto. Observemos, por ejemplo, que en México la educación se divide en educación básica, media superior, superior y dentro de esta una parte más que son los posgrados. Aquí nosotros tenemos una expresión muy característica, pero después también podemos ver qué atributos tiene esta educación, presencial, semipresencial, en línea, es un enfoque profesionalizante o un enfoque investigador. ¿Cuáles son los rasgos un poco más orientados hacia perfiles de ingreso y de egreso de las personas que cursan cualquier modalidad educativa? ¿Y cuáles serán los elementos o un poco más parecido a los contenidos que nosotros tenemos que ver? Cuando logramos todos estos descriptores, allí tenemos la síntesis. Pero para poder saber si tiene calidad, lo que tenemos que hacer es evaluarlo. Es decir, esta síntesis nos va a presentar los indicadores, pero estos indicadores se tienen que medir y eso es lo que nos va a permitir comparar o establecer cuál es el nivel de madurez de lo que estamos nosotros identificando. Y entonces le vamos a atribuir escalas que van desde lo más negativo hasta lo más positivo. Cada uno de los elementos que nosotros sintetizamos tiene una escala y la suma de todas estas escalas es lo que nos va a permitir emitir un juicio de valor. Y este juicio de valor entonces tendrá que ser global. Todo lo que nosotros observamos en materia de lo que estamos evaluando con respecto a la calidad. Y esto se ve de manera general en cualquier producto o servicio, no solo educativo, pero cuando estamos hablando de educación, tiene atributos mucho más específicos, sobre todo cuando nosotros los centramos con un enfoque socioformativo. Como ustedes pueden ver, en la evaluación de la calidad de manera general, lo que nos importa es lo que arroja al final. En un enfoque socioformativo, nos van a interesar además otros atributos. En nuestra lectura nos dicen que todos los actores educativos deben trabajar de manera colaborativa en el desarrollo de su talento y en la resolución de problemas de su contexto inmediato. Esto implica entonces que la calidad educativa no se reduce a resultados de pruebas masivas ni documentos que avalen la certificación y acreditación de procesos institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque hay un estándar internacional de qué es lo que se debe saber de acuerdo a la edad y al nivel, eso no es suficiente para hablar de calidad, porque aquí solamente estaríamos recuperando elementos que son universalmente aceptados, pero no quiere decir que respondan a las exigencias del entorno. Por eso un enfoque socioformativo nos dice que todos los docentes deben trabajar juntos para que lo que cada uno sabe hacer contribuya para mejorar el lugar en el que se encuentra inmersa nuestra escuela. Observamos entonces que este enfoque socioformativo nos está orientando más hacia ver qué podemos hacer con lo que aprendemos y no solamente a qué tanto aprendimos. Aquí notamos una diferencia muy importante entre la educación y la calidad. Con respecto a la calidad en general, nos va a resultar mucho más interesante identificar la educación como un factor de movilidad social. Es decir, cuando un alumno obtiene un grado o un certificado, esto permite que mejore él y el lugar en el que se encuentra. Y observaremos la calidad de la educación en la medida en la que transforma nuestro entorno y nos permite acceder a nuevas oportunidades. Esta diferencia nos empieza a resultar muy importante y entonces nosotros observamos que la calidad educativa no se refleja en el promedio que obtiene nuestro alumno, ni en el número de alumnos que logramos egresar, sino en qué es lo que ellos ya son capaces de hacer después de haber cursado su educación. Entonces, observemos, por ejemplo, un plantel de educación superior en nuestro país
cómo mira la calidad educativa. Veamos si centra su concepto en los estándares de logro de aprendizaje de contenidos o si lo ubica en la relevancia social que tiene. Este concepto del Tecnológico de Monterrey nos dice que la calidad educativa es la capacidad de un sistema educativo para proporcionar a los estudiantes conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo integral y bienestar futuro. Una educación de calidad no solo se enfoca en el rendimiento académico, sino también en el desarrollo social y moral de los estudiantes. Fíjense qué interesante es que nosotros observamos aquí que cuando se habla de la calidad educativa no se refiere únicamente a la eficiencia terminal y a las calificaciones, sino a un sistema educativo, es decir, a la integración de todos los actores que entran en juego para favorecer estos aprendizajes. Pero además nos dice que más allá del rendimiento académico, ubica dos elementos. Uno individual, que es el desarrollo emocional y moral del estudiante en el marco de conocimientos, habilidades y competencias necesarias, y el otro es el desarrollo social. Y aquí nosotros ya vemos un componente mucho más integral, porque estamos viendo que lo que los alumnos hacen les va a permitir tener un desarrollo para sí, pero también compartirlo para que genere nuevas oportunidades. La calidad educativa entonces debemos entenderla como todo lo que nosotros podemos hacer más allá de los resultados en términos de calificaciones. Y observemos entonces. ¿Cómo podemos explicarnos estas diferencias en la calidad educativa en función de los entornos actuales? Nosotros, antes de la sociedad del conocimiento, sabíamos que lo más importante era que una persona adquiriera conocimientos de otra y se transmitían. Observamos cómo la educación tenía un modelo muy básico de emisor y receptor y se daba por hecho que una vez que el mensaje saliera del emisor, tenía que llegar al receptor, el receptor se lo apropiaba y después podía replicarlo. Este modelo que nosotros vimos en nuestro país con la escuela lancasteriana, por ejemplo, donde había monitores y se establecían contenidos y una vez que se demostrara que esos contenidos ya se habían adquirido, entonces podía pasarse al ciclo superior, se mueve mucho cuando viene la sociedad del conocimiento porque este conocimiento ya no estaba en lugares síncronos y tangibles como en un libro. No nada más estaba allí, ya estaba a disposición de todos y ya no era exclusivo de la persona que lo tenía, que éramos nosotros los profesores. Cuando viene la sociedad del conocimiento, entonces observamos que empieza a generarse un conocimiento de manera abierta. Crece muy rápido. Las posibilidades de comunicación ya son asíncronas, atemporales, virtuales, y esto nos lleva a ver que lo que yo sé lo puedo compartir, pero también lo que yo sé lo saben muchos más. Y aquí es donde viene esa modificación de percepción de no es más la calidad por tener muchos conocimientos o muchos egresados que por lo que saben hacer con ellos, porque el conocimiento ya está allí. Ya no necesitamos adueñarnos de todo, ni saber todos los procesos, ni todos los procedimientos, sino saber dónde buscar esos procedimientos. Esta revolución que nosotros alcanzamos a vivir desde el inicio cuando éramos jóvenes, hoy se suma a una nueva revolución, que es la integración de la inteligencia artificial generativa al acceso de todos. La vemos ya desde el acceso a nuestras redes sociales y la tenemos muy a la mano. Seguramente nos dimos cuenta que los entornos que nosotros vivimos después de la sociedad del conocimiento y con la pandemia nos enseñaron a tener menos miedo a experimentar cosas nuevas. Y cuando surge esta inteligencia artificial, parece que va a resolver todas las cosas por nosotros, porque a diferencia de la sociedad del conocimiento, donde estaba disponible para todos, la inteligencia artificial sistematiza todo y otorga una respuesta. No solamente ofrece, sino que integra. Pero aquí hay algo que no debemos olvidar. Tanto la sociedad del conocimiento, que nos permitió acceder a muchas fuentes de información como la inteligencia artificial, fueron generadas por el hombre. Eso quiere decir que no nos sustituyen, pero sí
pueden complementarnos. Y entonces, ¿qué debemos recordar cuando hablemos de la calidad educativa? Nosotros seguimos siendo seres humanos que tenemos que formarnos para responder a las demandas del entorno. Hace mucho tiempo el entorno nos pedía tener conocimientos. Después nos pidió usar esos conocimientos que estaban disponibles y como ahora ya alguien más nos da una respuesta, ahora lo que nos exige es pensamiento crítico para la toma de decisiones. Y ahí es donde la inteligencia artificial tiene la limitación de no poder contextualizar el lugar en el que estamos. Por eso no debemos olvidar que el ser humano siempre busca potenciar sus propias fuerzas mediante la utilización de herramientas y la apropiación de los recursos naturales para sus propios fines. Entonces la inteligencia artificial no va a suplir al ser humano. Lo único que va a hacer es ser una herramienta que nos permita potenciar todos los usos que podemos darle a nuestro tiempo y a nuestro conocimiento. Es decir, no tengo que saber hacerlo todo, pero sí tengo que saber hacer con todas las herramientas que están a nuestra disposición. Y estos dos puntos tan importantes son los que nos permiten evidenciar que no podemos quedarnos nosotros más atrás de lo que la propia inteligencia nos puede ofrecer. Es decir, no podemos solamente identificar patrones, ahora tenemos que identificar de todos esos patrones cuál es el más funcional y qué información tiene que nutrir lo que nosotros estamos generando para que efectivamente sea valiosa. Por lo tanto, la calidad educativa sigue evaluándose bajo 5 puntos, pero estos puntos son diferentes con respecto a cómo eran anteriormente. Iniciemos entonces porque la calidad educativa se pregunta, ¿cuáles son las exigencias del entorno? Y no estamos hablando de lo que nosotros necesitamos para acreditar un curso. Si a mí me piden un ensayo, esa es una exigencia. Pero el profesor me está pidiendo un ensayo porque esa es la herramienta que me permite identificar cuál es una hipótesis o un propósito, qué textos me permiten comprender una idea general, cómo los puedo yo intercalar para dar una explicación y presentar una idea o una alternativa que fije mi postura con respecto a una parte de la realidad. Si nosotros aprendemos a hacer eso, entonces estamos desarrollando un gran número de habilidades, perdón. Primero, la búsqueda de información, luego la sistematización, después la integración y luego un juicio de valor. Si nosotros le decimos a la inteligencia artificial, elabórame un ensayo de 3 a 5 cuartillas que contenga estos elementos y tome como base estas lecturas, estaremos haciendo un prompt muy bueno que nos va a dar un resultado que a lo mejor mi profesor no va a poder identificar si eso no es inteligencia artificial. Pero cuando la exigencia real me pida que tome una decisión, entonces me encontraré con limitaciones porque no aprendí a hacerlo. Es decir, la exigencia real de los aprendizajes dentro de la escuela se dan al salir, cuando debemos tomar una decisión. Y por eso es que ahora la calidad educativa necesita identificar cuáles son los elementos funcionales para poder evaluar los aprendizajes. Y entonces empezamos a observar que de pronto esta parte que era la expresión oral y que habíamos dejado de lado porque nos importaba mucho el desarrollo de argumentación escrita, puede empezar a recuperar fuerza, porque lo que nosotros vemos es la generación de productos escritos y argumentos o síntesis o análisis, pero podríamos darnos cuenta si está siendo funcional lo que pido cuando yo busco el desempeño de alguien en una situación específica de manera autónoma. Y entonces, si nosotros vamos de arriba hacia abajo, ya estamos empezando a ver que lo que debemos preguntarnos para saber si estamos interviniendo con calidad es cuál es la exigencia en el entorno que va a tener mi alumno. ¿Qué herramientas puedo yo emplear que sean funcionales
para que él pueda responder a esa exigencia. Luego veré cuáles son los insumos que debo darle para que él pueda procesar. Después, los productos. ¿Qué me tiene que entregar? Y al final, ¿cuáles son esas circunstancias distintivas que nos van a permitir hacer una diferenciación o una discriminación entre mi exigencia y el resto de ellas? ¿A qué nos obliga entonces la calidad educativa en la actualidad? A un pensamiento también de nosotros mucho más profundo. ¿Cómo puedo hacer dinámica mi intervención para que este ejercicio que estamos haciendo realmente demuestre aprehensión y aprendizaje, y no solamente cumplimiento? Y esto nos lleva entonces a darnos cuenta que el modelo con el cual nosotros fuimos educados en materia de calidad educativa era el modelo más estático, donde importaba mucho que nosotros aprendiéramos algo. Y hoy somos nosotros los que tenemos que movilizarnos para ver cómo podemos nosotros observar que nuestro alumno aprendió. Y entonces tendremos que hacer mecanismos híbridos para poderlo integrar. Ya no solamente vamos a poder pedir un trabajo y tampoco un proyecto, sino cómo pueden manifestar que realmente hubo un aprendizaje. Y aquí viene entonces un punto fundamental. Fíjense que nosotros cuando hablamos de la calidad de manera socioformativa, entonces empezamos a ver que nuestra labor no se debe quedar solamente con lo que ocurre en nuestra institución. Por eso aquí dice que la calidad socioformativa es el nivel en el que un país, México, un sistema, el educativo o una institución, una secundaria, forman a los ciudadanos de manera integral. Y aquí notamos entonces nuevamente la importancia de la movilidad social, para que nosotros podamos hacer muchas cosas. Y aquí nos propone Tobón que puedan identificar, interpretar, argumentar y resolver los problemas del contexto. Y entonces observamos que la educación socioformativa no puede pedirnos que hagamos lo mismo con todos. Lo que nos dice es, ¿qué hacemos en nuestro contexto? Y acordémonos que a veces nosotros decimos contexto interno, contexto externo, pues contexto es todo lo que rodea. Entonces no hay un contexto interno, pero sí hay un contexto personal, el que rodea donde yo estoy, el comunitario, el que rodea el lugar donde vivo, el político, cuáles son esos componentes estratégicos, y el económico, de qué recursos puedo valerme. Y entonces, esto lo hace considerando, como lo decíamos hace un momento, la sociedad del conocimiento con un análisis crítico. Podemos tener mucha información, pero tenemos que saber cuál de esta información nos va a ser de utilidad. Y luego nos vemos con la creatividad. ¿Qué puedo hacer para innovar, para transformar o para hacer diferente? Y el pensamiento complejo, muy importante. Si nosotros estamos hablando de sistemas, suprasistemas y subsistemas, tendríamos también que ubicar cómo interactúan entre sí, cómo se relacionan, qué información tengo y qué puedo hacer con esto para proyectarlo. Y nos habla después de los cuatro pilares del conocimiento que ya conocemos: el saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir, que no han desaparecido por completo y que observamos que en cada país esta modificación de la percepción de la calidad nos lleva de pronto a cuestionarnos si efectivamente las competencias siguen siendo funcionales. Bueno, pues no importa cuál sea el nombre que nosotros pongamos, lo fundamental es que nosotros observemos que todo lo que hacemos está articulado por diferentes actores. Y aquí nos dice cuáles: los políticos, que son los tomadores de decisiones, los generadores de programas, estrategias, planes y modelos; los directivos, que son los que materializan y son este puente entre lo político y la docencia en específico, que sería como tal nuestra intervención en el aula, fundamental para el logro de la calidad educativa socioformativa, y que se complementa con los investigadores. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Qué más podemos hacer? Y por supuesto, con nuestros propios alumnos, a quienes nosotros estamos dirigiendo nuestras acciones. Observamos entonces cómo esta calidad socioformativa nos conduce a reflexionar más allá.
¿Cómo puedo darme cuenta que estamos aprendiendo? Y bueno, pues para eso existen las instituciones. Y nuestras instituciones tendrían que tener siempre claro hacia dónde van, preparar al individuo de tal manera que pueda adaptarse y contribuir al crecimiento, al desarrollo económico y social mediante su incorporación al mercado laboral, por lo que la calidad educativa se valora en función del progreso y la modernidad del país. Fíjense qué interesante que aunque nosotros estamos viviendo recientemente este desarrollo tan grande de la inteligencia artificial desde el 2008, nosotros ya habíamos reparado en que el desarrollo del individuo tiene que ser responsabilidad de la institución y que va más allá de lo que puede hacer consigo mismo, sino cómo puede utilizarlo en beneficio del lugar en el que se encuentra. Y me gustaría aquí recuperar también que dentro de esto las instituciones tienen una labor muy fundamental porque su existencia es un bien jurídico tutelado del desarrollo nacional. Y sabemos que el desarrollo y la educación siempre van de la mano, porque un país que tiene una educación de calidad seguramente está buscando consolidar su desarrollo y garantizar su seguridad. Por eso es que nuestra labor es muy importante y trasciende de lo que hacemos en el aula y de lo que hacemos en ese año, sino que va más allá y busca identificar cómo podemos nosotros generar a través de nuestra intervención docente el desarrollo nacional con los aprendizajes que nuestros alumnos se llevan de nuestro plantel. Y entonces ahora veamos cómo se evalúa la calidad en los programas. Es decir, ya vimos qué es la calidad educativa. ¿Cómo vamos a saber que nuestro programa educativo tiene calidad? Vamos a pensar un poco en la materia en la cual impartimos o la función que desempeñamos. Primero, si nos regresamos un poco antes, vamos a ver qué tenemos que sintetizar. ¿Cuáles son las metas de mi programa? ¿Cuáles son los objetivos que tiene propuestos? ¿Cómo puedo saber cuando ya se lograron? Y aquí ya planteamos indicadores. Cuando nosotros ya tenemos nuestros indicadores y hacemos nuestro juicio de valor, veremos qué tanto logramos las metas y los objetivos propuestos. Ahora pensemos un poco más. ¿Cuáles de estos contenidos son valiosos y útiles, pero van a permitir a nuestro alumno tomar decisiones en un contexto, ser útil y además favorecer el desarrollo? No importa en qué nivel educativo estemos trabajando, cuáles de estos contenidos serán valiosos y útiles. Y son estos en los que yo voy a centrar toda mi atención en el desarrollo de mis sesiones. Y ya que llegamos a este punto, entonces ahora sí me puedo preguntar, ¿cuáles son los recursos que yo necesito para poder materializar esta calidad en los programas? Como pueden darse cuenta, cuando empezamos a reflexionar sobre ello, parece ser que aún nos puede ocurrir que nos da nuestro programa de estudios y nosotros lo primero que hacemos es ver el contenido y después, si podemos, asociarlo con las metas y los objetivos, y debiera ser al revés. Observo mi meta y mi objetivo y me pregunto, ¿cómo saber que ya lo obtuvo? Y luego voy a mis contenidos. Si por sí mismos son valiosos y útiles, los llevaré a cabo tal cual. Pero si no es así y tenemos condiciones distintivas, entonces yo también tendré que hacer que haya contenidos valiosos y útiles. Y aquí es donde entra la integración de todos estos recursos necesarios. Y entonces, ¿cuáles serían los criterios para evaluar la calidad educativa? Pues bien, tenemos 5 criterios y me gustaría enfatizar que nuestro autor nos dice con mucha claridad, a veces los planteles solo se fijan en dos, la eficiencia y la eficacia. La primera es cómo lo hacemos y la segunda es qué logramos. Y entonces nos centramos mucho en cuáles son los indicadores de mi escuela, los índices de reprobación, los índices de deserción, de ausentismo, de eficiencia terminal, de aprobación, de reprobación, cuánto sacamos en PISA, en las pruebas que nosotros tenemos a nivel internacional, cómo nos están evaluando, lugar obtenemos, por ejemplo, en una Olimpiada del Conocimiento, y lo decimos. Esta escuela tuvo tal lugar en tal representación. Y pareciera que eso habla de nuestra calidad.
pero no es así. Sin duda, los reconocimientos, los premios y destacar dentro de una actividad académica tiene un mérito muy amplio, pero para que nosotros podamos llevar a cabo procesos educativos de calidad, necesitamos además de eso considerar tres elementos. Primero, la pertinencia académica. Pertinencia académica. ¿Qué estamos enseñando? Todo lo que estamos enseñando tiene valor y utilidad. Y si no lo tiene, entonces, ¿por qué lo seguimos enseñando? ¿Y cómo podemos complementarlo? Y luego viene la pertinencia social. Esto que nosotros estamos enseñando y la forma en la que estamos educando realmente se va a reflejar en una situación que beneficie nuestro entorno. Es decir, ¿qué requerimientos internos del plantel se pueden vincular con los requerimientos externos del entorno para que nosotros podamos tener pertinencia social? Por eso nuestra educación está basada en las condiciones que nosotros tenemos. Y aquí podríamos hablar de cuáles son los caracteres que tendríamos que desarrollar: económico, cultural, político, científico, tecnológico, etcétera. Y preguntarnos nosotros esta parte: ¿para qué campo social o para qué parte del campo social nosotros lo estamos llevando a cabo? Y entonces veamos que la trascendencia debe darse en el tiempo y en el espacio de los objetivos esperados. Y aquí es donde a veces empezamos a tener algunas dificultades, porque los modelos educativos teóricamente debieran iniciar desde el preescolar y no cambiar hasta la universidad para ver qué tan valioso fue. Pero solemos observar que esta trascendencia se logra solo de manera mediana, porque nosotros no recibimos a un alumno que se formó con el mismo modelo que estamos implementando en muchas ocasiones, salvo que estemos hablando de los niveles más básicos, que serían preescolar y primaria, y quizás en secundaria ya empezamos a ver alumnos que tienen modelos diferentes. Y la equidad sería un punto también fundamental, porque es la medida en la que los objetivos son accesibles a diferentes clases de personas y grupos sociales. Y aquí es donde estamos empezando a ver esta parte de la globalización. Aunque entendemos diferencias, también buscamos similitudes y necesitamos ver que la educación es para todos. No importa qué tan diferentes seamos, debe haber accesibilidad. Entonces, nosotros tendríamos que ver si toda la información que se provee a un alumno está vinculada directamente con sus habilidades cognitivas desarrolladas efectivamente. No solamente que demos un contenido, sino que veamos que este tuvo una incidencia. Y luego, cómo nuestros alumnos pueden utilizar sus aprendizajes fuera de la escuela. Ahí es donde está el punto necesario de la calidad educativa. ¿Cómo podríamos saber que lo que están haciendo ellos dentro del plantel tiene una utilidad fuera de este? Por supuesto que ya empezamos a notar la complejidad de lo que estamos solicitando, y lo importante es pensar: ¿qué más puedo recuperar para que mi educación trascienda de este modelo tradicional ya superado y pueda ser adaptada a un nuevo enfoque socioformativo? Y entonces, nuestro autor nos dice también que debe de haber diferencias en la evaluación de la calidad con respecto a la educación en particular. Y entonces nos habla de las entradas, salidas y procesos de un programa aplicado a un posgrado en educación, aunque puede aplicarse también con ciertas tropicalizaciones que nosotros hagamos a nuestro propio plantel. Y entonces, ¿cómo vamos a evaluar lo que ocurre en nuestra realidad? Vayamos haciendo, si les parece bien, un ejercicio de identificación. Veamos la eficiencia y la eficacia. ¿Qué hay en la entrada? Los insumos. ¿Cómo es el personal académico? ¿Cuántos somos? ¿Qué hemos estudiado? ¿Cuánto tiempo tenemos trabajando aquí? ¿Cuáles son nuestras principales competencias? ¿Qué certificaciones tenemos? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Qué características tienen nuestros estudiantes? ¿Cómo es el entorno donde vienen? ¿Con qué cuentan ellos para poder aprender? Luego, mi plan de estudios. ¿Cuáles son los contenidos y para qué está orientado? Viene la infraestructura de apoyo, que sería algo muy importante.
a través de qué voy a materializar mi plan de estudios y cómo vamos a estar en el mismo entorno el personal académico y los estudiantes. Después, las autoridades y los administradores, para poder materializar mi labor educativa, en quién puedo apoyarme para que oriente lo que estamos haciendo como centro. Conjunto de leyes, normas y reglamentos. Y aquí observaríamos qué es lo que debemos hacer. Claro que hemos visto ya directivas, indicaciones, competencias, un gran número de cosas que nos han ido enseñando cómo las demandas del entorno nos obligan a tener muchos protocolos para cada situación diferente. Y después todo esto en su conjunto, cómo nos lleva a comprender los objetivos y las metas del programa. Fíjense cómo aquí no tenemos elementos cuantitativos como el rendimiento académico, sino elementos más cualitativos o descriptivos. Y esto entonces, que sería nuestra entrada de banda, nos lleva a los procesos que se vinculan con la equidad. ¿Cómo es la enseñanza-aprendizaje en mi plantel? ¿Seguimos el modelo tradicional? ¿La gran mayoría de los docentes exponen o ya empezamos a trabajar con otras formas mucho más colaborativas? ¿Hacemos investigación y desarrollo dentro de nuestro plantel? Podría sonarnos a que en un posgrado es el único lugar donde se realiza, pero si nosotros tenemos un problema en nuestro centro de trabajo, seguramente que también haremos investigación y desarrollo de proyectos educativos. ¿Cómo funcionan los cuerpos colegiados o los núcleos académicos básicos? Estos términos también son propios del posgrado, pero se refieren a los grupos de profesores que pueden hacer acciones conjuntas que nos llevan a adquirir conocimientos de frontera y que en nuestro caso, de la educación básica y media superior o superior, nos llevarían a identificar qué tenemos que hacer para mejorar. Después, ahora, si vienen estos puntos que hemos estado hablando, ¿cómo es la admisión? ¿Cuántos quieren entrar a mi escuela? De esos que entran, ¿cuántos permanecen? ¿Qué es lo que obtienen al terminar? Y estos puntos nos empiezan a invitar a pensar para quién estamos trabajando. Y luego, cómo nosotros ocupamos nuestra infraestructura. Y estos dos puntos, el punto inicial que contamos y el punto central de qué hacemos, nos lleva a los resultados. ¿Cuál es la imagen en la sociedad que tienen de mi centro educativo? ¿Cómo yo puedo observar dentro de la sociedad en la que nos encontramos como comunidad educativa cuáles fueron los aprendizajes alcanzados por los estudiantes? ¿Cuántos alumnos estoy graduando, pero que al estarlos graduando estoy garantizando que cuentan con lo que nosotros esperábamos? Y luego, ¿cuáles serían nuestros productos académicos? ¿Qué le puedo aportar desde donde estoy a mi entorno? Y ahí estaríamos observando nosotros la pertinencia. Y al final, con el paso del tiempo, observaremos la trascendencia. Y como podemos observar, una vez que hay egreso de nuestros alumnos, viene la retroalimentación para que nosotros nos autoevaluemos y evaluemos todo lo que estamos realizando. Esto me parece muy interesante y también se antoja un poco complicado, pero realmente no lo es. Lo que tenemos que hacer siempre es reflexionar, pensar, decidir, buscar alternativas que nos permitan estar mejor dentro de nuestro ámbito educativo. Y bueno, para eso entonces vamos a ver cuáles son las características clave de la educación con el enfoque socioformativo, porque ahorita que veíamos este cuadro empezábamos a pensar, ¿qué tenemos nosotros? Ahora vamos a ver qué debemos tener y ahora lo que estaremos pensando es, ¿tengo este factor o esta característica clave y qué tanto? Y si no la he desarrollado o consolidado, es el momento de pensar cómo lo puedo hacer para mejorar. Primer punto, educación con equidad. Mi plantel favorece la cohesión social y hay igualdad de oportunidades para poder entrar a él. Si no es así, entonces puedo empezar a pensar cómo garantizarlo. Luego viene la educación inclusiva. ¿Les enseñamos a todos igualito aunque tengan diferencias individuales? ¿O tenemos una atención a la vulnerabilidad y mucho más allá? Tratamos de que a través de nuestra intervención esa vulnerabilidad no solo sea superada dentro del plantel, sino fuera de él. Y el último de este primer grupo de características clave que serán 6. Nuestra educación está centrada en la formación integral, es decir, resolvemos problemas del contexto con ética, identificamos los problemas del contexto y nos preguntamos qué podemos hacer.
Otros tres elementos que ya son los últimos, porque además son muy complicados cada uno, es la educación basada en el mejoramiento continuo y la innovación. ¿Cuándo fue la última vez que me puse a pensar qué resultados tiene lo que hago? ¿Cuándo pregunté a los demás qué resultados tiene mi intervención? ¿Cuándo pedí que evaluaran mi trabajo para poder aprender y mejorar? Y esto nos conduce al punto siguiente, que es la educación basada en la participación de los diversos actores. ¿Quiénes me pueden decir cómo voy avanzando y qué más puedo hacer? ¿Cómo articulamos los saberes de los demás con la experiencia para que podamos fortalecernos y todos promover más saberes y más experiencia de manera individual que tengan una incidencia colectiva? ¿Cómo intercambiamos lo que sabemos? ¿Cómo nos escuchamos? Y después, nuestra educación orientada a la solución de los problemas del contexto. Cuando nosotros tenemos un problema en el entorno, ¿lo vemos como una oportunidad de formación o dejamos de hacerlo así? Todos estos elementos son los que nos llevan a ver que la calidad en la educación no solo se refleja en cuánto aprenden y en cuánto se egresan, sino cómo desarrollamos habilidades para que ellos tomen decisiones muy oportunas. Y me gustaría aquí ver entonces cuáles serían estas metodologías para la calidad educativa desde la socioformación. Ya nos preguntábamos en estos 6 puntos cuáles tenemos y cuáles no, pero ahora sí lo que vamos a empezar a ver es qué tenemos que hacer para poder promover la calidad educativa. Primero, el trabajo colaborativo. Por supuesto que no es sencillo hacer una comunidad de todas estas percepciones e identidades tan distintivas que nosotros tenemos, pero sin el trabajo colaborativo poco podemos hacer para promover la calidad educativa porque estaremos actuando de manera difusa. Segundo punto, el diagnóstico de los problemas del contexto. ¿Qué necesita el grupo social en el que yo me encuentro inmerso? Y cuando tengamos estos dos elementos, seguramente estaremos abonando para la construcción de una visión compartida. ¿Qué veo yo? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven mis directivos, mis alumnos, la comunidad, las autoridades? ¿Qué vemos todos que podamos hacer algo para mejorar? ¿Y cómo lo haremos? A través de los proyectos formativos. ¿Cómo puedo yo proponer un proyecto que tenga una aplicación en mi entorno? Y esto se va a lograr tomando como base dos condiciones. Primera es la inclusión, todos participamos. Y la segunda es asesoría y apoyo, reconocer quiénes nos pueden ayudar. Pareciera que es muy complejo la evaluación de la calidad, pero lo que nosotros estamos viendo es que tenemos que evitar esa desesperanza que nos diga que ya todo se hace con inteligencia artificial o que la inteligencia artificial nos va a sustituir como docentes, porque aquí estamos viendo que el enfoque está en lo humano, en la visión, en la decisión y en la forma en la que nosotros podemos contribuir de manera general para nuestro entorno. Y me gustaría compartirles sobre todo cuáles serían las principales deficiencias que nosotros tenemos si dejamos de mirar hacia la parte humana. Les quisiera compartir que dentro de las actividades académicas que realizo hay una asignatura en la cual, para ver qué tanto los discentes han logrado, los alumnos han logrado aprender la toma de decisiones, les pido que hagan una política pública en materia educativa. Y como siempre hacemos este trabajo derivado de la lectura primero de los documentos rectores, Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Educación, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son la Agenda 2030, vemos varios autores que nos hablan de la educación en Iberoamérica, políticas públicas, políticas educativas, toma de decisiones, hacemos análisis FODA y entonces cuando se trata de conjuntar todo esto para hacer una propuesta de cómo mejorar la educación, al paso del tiempo, empiezo a ver que cuando usan la inteligencia artificial ve que se replica mucho más, que hay dificultades en cuanto al acceso equitativo de recursos tecnológicos y conectividad digital, y que eso se presenta mucho más en una escuela rural. Y casi siempre nos manda estas propuestas.
Pero si nosotros somos docentes y conocemos la realidad educativa, sabríamos que otorgar dispositivos tecnológicos y conectividad en escuelas rurales y de alta marginación es inviable, porque nosotros nos enfrentamos a salones como este. Y entonces, si nosotros queremos ayudar a la escuela rural, antes de pensar en darles conectividad y equipos, tendríamos que pensar en poner paredes y dar un pizarrón. Aquí es donde la inteligencia artificial encuentra serias limitaciones, en que no tiene claro el contexto en el cual se encuentra inmersa y solamente dice lo que cree que se puede hacer, resume todos los patrones y presenta una alternativa. Pero falta ese sentido humano que nos dice si eso que nosotros pensamos que es el deber ser es viable o es factible. Y aquí observamos claramente que esa propuesta de darles recursos tecnológicos a las escuelas rurales no solo es complicada, sino que no tiene razón de ser si no contamos con otros elementos básicos. Un sanitario, bancas, mesas, materiales como papel y lápiz, un escritorio, iluminación o una protección ante las diferencias en el clima. Así es que como ustedes pueden ver, ni la sociedad del conocimiento ni la inteligencia artificial generativa van a poder ser indicadores de calidad educativa y el uso que nosotros les damos debe ser únicamente para ahorrar tiempo en la identificación de nuestra información, pero al final los que decidiremos siempre seremos nosotros. Me dio mucho gusto poder intercambiar con ustedes información el día de hoy con respecto a qué entendemos por calidad educativa y empezar a ver cuáles son los contenidos que vamos a ver en nuestras otras 3 sesiones. Los invito a que lean los 2 documentos que ustedes ya tienen disponibles para empezar a elaborar sus productos y que cada uno de ellos nos permita reflexionar cómo puedo hacer para mejorar el lugar en el que estoy. Como siempre, agradezco la oportunidad de la universidad para permitirme colaborar con ustedes. Mi nombre es Alejandra Bernal y me reitero a sus órdenes. Que tengan un excelente día.